¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Qué gusto recibirlos, señores. Gusto tomar contacto nuevamente con ustedes con este Todo Deporte, edición día viernes, para cerrar una semana, obviamente, a puro deporte, con lo que ya desplazó y en este caso informó Marcos en la jornada del día lunes, lo del día miércoles de Víctor Ángel, y hoy tenemos la oportunidad de tomar contacto con ustedes nuevamente, aquí a través de Canal 4. Y lo hacemos técnicamente vía Zoom para hablar de un hecho desgraciado, si se quiere ubicar el término, en función de lo que ocurrió justo el pasado 7 de julio, el día de San Fermín, el día del cumpleaños número 73 de nuestro Automóvil Mille Club Sunchales. Cosa que nosotros recorríamos aquel viejo circuito de Capovilla con Remo, con Hugo Daga, para entregarles a ustedes ese programa especial. Esa misma jornada, cuando terminábamos de hacer Todo Deporte, nos informaban del fallecimiento de Carlos Alberto el Lole Reutemann. Y para reflejar todo lo que Reutemann fue dentro del automovilismo, qué mejor que tomar contacto con una persona que desde muy cerca siguió todo esto. Nosotros lo vivíamos a la distancia con el viejo televisor blanco y negro, sintonizando el viejo Canal 13 de nuestra capital, de nuestra provincia, y allí estaba esta señora al cual estoy saludando, el querido Enzo Volken. Muy buenas tardes, un gusto tomar contacto y muchas gracias por brindarnos este espacio, Enzo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto en saludarlos desde aquí, desde Santa Fe, en esta pandemia, en esta comunicación que hacemos ahora de esta manera, ¿no? Pero un saludo muy cordial para la gente de Sunchales. Me tocó estar muchas veces en esa laboriosa población del interior de nuestra provincia, inclusive vinculado con el automovilismo, con transmisiones ahí en el circuito del Rosario, en los tiempos del Chente Chipolati, es decir, Sunchales uno lo tiene siempre bien presente, vinculado inclusive con aquel automovilismo de la Fórmula 1 argentina que se corría ahí. ¿Cómo te tocó, Enzo, para hablar simplemente una línea del hecho desgraciado de la muerte de Lole? Que si bien ya venía padeciendo una enfermedad, ¿pensaste vos que iba a llegar al final? Bueno, la verdad que las noticias que uno iba teniendo no eran buenas. Es una pena muy grande porque es una figura enorme, ¿no? Nos ha tocado justamente seguir el automovilismo deportivo. Yo ahora estoy retirado de la parte del automovilismo, pero en esa época estaba muy intensamente, ¿no? A partir de aquel Fiat 1500 de los hermanos Grossi, todo lo que vino con el turismo nacional, con el turismo de carretera, con lo que fue rally, con lo que fue la Fórmula 2 europea y después la Fórmula 1 y los Sport Prototipos. Lo que pasa es que Lole nos ha brindado a nosotros aquí en Santa Fe y en todo el interior, en toda esta zona, la oportunidad, el privilegio de poder contactarnos y estar en contacto con el automovilismo grande, ¿no? Nada menos que con la Fórmula 1. Y bueno, absolutamente en cada carrera de Fórmula 1 uno tenía la posibilidad de un Lole ganador, ¿no? Así que, bueno, realmente fueron 11 años entre esa Fórmula 2 y la Fórmula 1 fundamentalmente, así que es un privilegio que uno ha tenido de contactarse con él, de informar sobre todas sus cosas y de tomarle cariño, afecto también, así que es una pena muy grande en la desaparición de Lole. Además, en el caso particular mío, vinculado también con el sector agropecuario, porque Lole siempre fue un gran productor agropecuario y yo ahora, hace ya tantos años que también estoy vinculado con esta actividad, ¿no? Además de lo que fue la parte política de Lole gobernador, pero justamente me tocó trabajar muchas veces al lado de las cosas que él hizo en deportes, en el campo, en el gobierno, así que uno evidentemente le ha tomado el gran respeto, el aprecio, y ha sido realmente un privilegio ir tratando e informando sobre sus cosas, ¿no? Debutó muy jovencito, ¿no? Allá el 30 de mayo del 65, cuando con ese turismo mejorado en la cumbre comenzó a transitarlo, a hacer las primeras armas en el circuito o en los circuitos argentinos, ¿no? Claro, con el Fiat 1500, aunque a la Fórmula 1, fíjate que él llega tarde porque llega a los 29 años. Uno compara cómo llegan ahora, ¿no?
Pero lo que pasa es que Lole siempre fue un enorme profesional, un estudioso, ¿no? Yo recuerdo, lo miraba sobre todo en la puesta a punto, en las pruebas de clasificación, cómo trabajaba, el respeto que siempre se ganó de los directores de equipo, de las autoridades de cada equipo, cómo consultaban con él para la puesta a punto. Tenía la virtud de saber transmitir, de ser el enlace perfecto entre lo que era el auto y lo que eran los preparadores, ¿no? Nosotros por ahí, viéndolo a través de la televisión, decíamos, a Lole le falta un poquito más de garra, tiene que tener un poquito más de vehemencia. ¿Cómo lo ubicaste vos como piloto? ¿Cómo, más allá de los conceptos que vertiste recién, Enzo, a él? ¿Le faltó un poquito más de vehemencia o fue un tipo inteligente y conservador a la hora de hacer las cosas? Fue cerebral, siempre fue cerebral, no fue el tipo de piloto agresivo. No, fíjate vos que él termina perdiendo el campeonato del mundo por ser respetuoso y agresivo y permitir que Nelson Piquet lo pase cuando él tenía un auto en inferioridad de condiciones, ¿no? Sí, Así señor. que además él en ese aspecto también siempre fue un caballero. No es la característica del piloto agresivo, siempre fue el piloto regular, estudioso, buscando todos los elementos técnicos, estudiando. Inclusive hay una carrera de la que no se habla tanto, porque se habla de Monte Carlo, se habla de Las Vegas, ¿no? Pero está la carrera de Nürburgring, en el viejo Nürburgring, de 22 kilómetros y pico, donde había que memorizar cada curva, cada detalle del circuito. Y él gana Nürburgring, y ganar Nürburgring en su momento era lo máximo que se podía pretender. Bueno, en su momento lo ganó Fangio, ahí fue la gran jornada de los Torinos también, Sí, pero él con su Fórmula 1, con su Brabham de Fórmula 1, anota su triunfo en Nürburgring, para mí en una de las grandes actuaciones que evidentemente Lole ha tenido y que lo mostró, ¿no?, como un gran estudioso, ¿no?, de la pista, del neumático que había que utilizar, de cómo había que tener el auto puesto a punto, en una Fórmula 1 que todavía era un poco más casera, no es el tecnicismo que tenemos ahora, ¿no? ¿Cómo te desdoblaste en tu función, Enzo, entre la radio y la televisión para poder seguir a nuestro representante argentino en aquella época en que las comunicaciones no abundaban y no eran fluidas como al día de hoy? Y bueno, claro, pero era realmente muy lindo hacerlo. Y además, yo lo que le agradezco también a Lole, mi familia por ahí se lo agradece también, la oportunidad de estar durante prácticamente 11 años. No me movía tanto por el mundo, no iba a todas las carreras, porque la cosa era cara y por supuesto que no ganábamos plata, siempre perdíamos, había que sacar crédito para poder hacer semejantes coberturas, ¿no es cierto? Pero el capital que significó andar por el mundo, aprovechando lo que era la Fórmula 1, la visita a diferentes lugares, a diferentes circuitos, contactarse con tanta gente y conocer un mundo, ¿no?, diferente, en un momento en que las comunicaciones, vos lo decías muy bien recién, no eran lo que son ahora. Ahora nada te sorprende. En aquel momento el mundo todavía uno llegaba y te sorprendía en un montón de cosas. Nos ilusionamos con aquel Brabham BT44 y luego después con la Ferrari y luego después con los Williams y aquel paso tristísimo, opaco por los Lotus, en la que también estuvo después de aquel campeonato conseguido por Mario Andretti, en la que va a incorporarse Reutemann y las cosas no le fueron bien. Habla a las claras de que estuvo rodeado de grandes marcas y de grandes equipos el Lole en la Fórmula 1, ¿no? Fíjate que él con Ferrari en el año 78 gana 4 carreras, que es el campeonato de Andretti, de Peterson. Él sale tercero en ese campeonato del mundo. Yo rescato el campeonato del 78 también, donde él gana las 2 carreras de Estados Unidos, la costa oeste y la costa este, Long Beach y Watkins Glen, donde él gana Jacarepaguá en Brasil de una manera avasallante con la Ferrari y con las gomas Michelin, y donde él gana también en el 78 en esa catedral del automovilismo del mundo y de la Fórmula 1, que es Brands Hatch en Inglaterra, cerca de Londres, ¿no? La campaña del 78 con Ferrari, con esos 4 triunfos y el tercer lugar del campeonato detrás de los Super Lotus, evidentemente ha sido un logro de los más importantes de Carlos, ¿no?
y cuando la cosa venía bien en Williams, más allá de toda esta disputa entre él y Alan Jones, que fue campeón en una de las temporadas, después Reutemann pasa a ser la butaca principal de Williams, pero no le fue bien aquello del cambio de neumáticos. Le cobraron. Es decir, él gana Brasil en la lluvia, le pusieron el cartelito John Rew para que lo deje pasar. Yo no lo hubiera dejado pasar tampoco, estaba ganando en la lluvia un gran premio en Brasil delante de Jones, ¿no? Y bueno, después la carrera de Las Vegas la gana John, y festejaron, yo me acuerdo porque estaba allí, y bueno, y la caja del auto de Lole, del Williams, faltaban minutitos para la carrera, estaba desarmada todavía, y lamentablemente no le perdonaron lo que pasó en Brasil y se lo cobraron en Las Vegas. Mirá vos, hay un talonario completo, ¿no? Porque uno nombraba a Michelin y nombraba a Goodyear, y después de aquel triunfo tampoco los mecánicos, ni siquiera Alan Jones, lo fueron a acompañar al podio en aquel que él no reniega la posibilidad de dejarlo pasar, y me parece que el facturero fue grande, ¿no? Y sí, fue así. Además hubo otra cosa también en el último año, en el 81, porque él estaba corriendo con Michelin, sí, y él era el piloto mimado. Michelin lo respetaba enormemente, ¿no? Sobre todo a partir de Pierre Blanchet, el subdirector del equipo deportivo de Michelin, y había toda una relación, y él evidentemente contaba con un neumático que después ya no contó, porque Williams en la mitad del campeonato se baja de Michelin y pone la Goodyear, ¿no? Sí. Y eso también fue un elemento que jugó en contra del campeonato de Reutemann del 81. Claro, porque fíjate vos que venía desdoblando con 2 unidades, 7 competencias, del 37 puntos había sacado en las primeras 7 competencias a consecuencia de 24 de John y 22 de Piquet. Y las otras 7 restantes, la otra mitad del campeonato, baja considerablemente, obtuvo tan solo 12 unidades, ¿no? O sea... el cambio de cubierta fue fundamental. Sí, fue fundamental. Ahí jugó fundamentalmente ese cambio de cubierta, ¿no? Pero de todas maneras quedémonos con todo el trabajo global. Son 12 grandes premios ganados, son 45 podios, ¿no? Realmente es una... claro, acá, ¿quién estuvo? Fangio, que ganó 24 carreras, el cabezón Froilán González, que ganó 2 carreras, y bueno, y después Reutemann con sus 12 triunfos, es lo único que hemos tenido en la Fórmula 1 nosotros aquí, ¿no? Además, una carrera prolongada, porque fueron realmente muchos años, ¿no? 11 años en que vos cada domingo tenías la esperanza o ibas detrás de una victoria, y además siempre peleando bien las pruebas de clasificación, ¿eh? Yo me acuerdo que tenía que trabajar mucho en las pruebas de clasificación porque me requerían mucha información, porque tenía realmente mucha trascendencia lo que se hacía el viernes y el sábado en las pistas del mundo, ¿no? Totalmente. ¿Qué resumen haces? Digo, en una línea, ¿por qué no salió campeón del mundo Reutemann? ¿Qué le faltó? Por el facturero que vos dijiste recién. Así de sencillo. Nada más que eso. Porque si él tenía la pole inclusive en Las Vegas. Si no le hubieran pasado factura, él era campeón del mundo. Totalmente. Así de simple. Y te digo más. Cuando por ahí la suerte siempre suele meter las de andar, la primera carrera del año 81 fuera de Kyalami, en Sudáfrica, y hubo el conflicto entre la FIA y la FOCA. Entonces esa carrera no otorgó puntaje y la ganó él. Es decir, con esa carrera él hubiera sido campeón antes de Las Vegas. Así que lamentablemente se juntó la situación de FIA-FOCA, se juntó el tema de las gomas de Michelin, irse de Michelin y pasar a Goodyear, y se juntó la factura de Brasil en Las Vegas. Mira qué clarito. Enzo, ¿te dijo alguna vez, me bajo de la butaca de la Fórmula 1, estoy cansado? No, cansado no. Bueno, Carlos además era bastante parco. Él te tiraba pocas palabras, ¿no? Pero él siempre tuvo un gran entusiasmo por supuesto que lo de Las Vegas le pegó, porque cuando él se retira, no se retira
después de un corto tiempo, se retira después de muchos años de Fórmula 1, ¿no? Sí. Pero sí, evidentemente lo que sucedió en Las Vegas fue una enorme decepción, pero no le quita bajo ningún punto de vista brillo a una carrera profesional enorme que él hizo en el automovilismo y principalmente en la máxima del mundo, no en la Fórmula 1. Dejó su marca aquí en Sunchales como piloto el 5 de junio de 1967, 1832 metros, en el circuito del cual fuiste testigo muchísimas veces, circuito del Rosario, aquí con el Fiat 1500, en la que vino a participar. En una de las series salió quinto detrás de Di Santo, que había ganado, había sido segundo Chente, en la otra había ganado Requejo siendo segundo Sotro, y en la final había ganado Di Santo, segundo Cipolati, tercero Sparza, Sotro, Cubertino, Requejo, Fabre y Curiger. Él había abandonado, auto número 17, recorrió 16 vueltas de las 35 al circuito del Rosario cuando vino aquí a correr. Y después lo reencontré a Reutemann y lo conocí aquí personalmente, no dentro de la política, sino como ex piloto cuando se celebraron los 50 años de la obtención de las 500 millas de Chente Cipolati en el 2013, cuando él también vino aquí y reconocía que el gringo de Alpargatas no se cansaba de sacarle vueltas, y yo lo veía pasar, decía Reutemann, en aquella nota que nosotros recogíamos en las instalaciones y hangares del Aeroclub Sunchales. Un grato recuerdo también sí, por el paso. Sí, el Chente hizo época, en una época de la Fórmula 1 argentina, ¿no? Sí. Estaban ustedes en Sunchales, estaba Rafaela con las 500 millas, porque sí, son todos hijos de las 500 millas, estaban los toboganes de Esperanza, estaba sí, el circuito que los Zapinos hicieron en Castellano, ahí en San Antonio, sí, así que realmente la zona era bien auténticamente de Fórmula 1 argentina, ¿no? Una zona muy tuerca, ¿no? de gringos que seguían el automovilismo deportivo y por supuesto que admiraron enormemente a ese gran gringo de la Fórmula 1, Lole, ¿no? Enzo, ha sido muy amplio, muy clarito. El tiempo es siempre avaro en televisión y vos lo sabés muchísimo porque hace muchos años que trabajás en este medio, y habla a las claras de que tus conceptos nos han pintado un panorama y le pintaron a las nuevas generaciones que no conocieron quién fue Carlos Alberto Reutemann, que fue nuestro verdadero ídolo en el automovilismo internacional. Así que un placer enorme haber charlado contigo, y me dejás antes de irte un concepto, más allá de que ya diste vuelta a la página y estás en otro rubro, de cómo ves el automovilismo hoy. Hoy, cambió mucho. Lo que pasa es que después de que de la ida en el automovilismo nacional de Flaco Traverso cambió todo, ¿no? Es decir, se terminó la época de los grandes ídolos, ¿no? Como Traverso, como Di Palma. Yo me hice fanático del automovilismo deportivo a través del turismo de carretera, sobre todo con los hermanos Galvez. Yo era fanático de Oscar Alfredo Galvez, un piloto mecánico, ¿no? Bueno, aquello cambió, todo cambió, ¿no? La tecnología, pero no están esos ídolos, no están aquellos grandes premios, ¿no? No está aquella Buenos Aires-Caracas del año 48. Yo me acuerdo que tenía 7 años y hacía el planillaje de la Buenos Aires-Caracas, una carrera de 16 etapas, no 14 etapas, sí, con un regreso después de Lima a Buenos Aires de 5 etapas, ¿no? La de ida la gana Domingo Marimón porque descalifican a Oscar Galvez, y la vuelta la gana Oscar de Lima a Buenos Aires. Cambiaron las cosas. A mí me gustaban aquellos grandes ídolos, el último de los cuales en el automovilismo nuestro evidentemente ha sido el Flaco Traverso. Hoy los pilotos son un eslabón más. Me gusta seguir el automovilismo, sigo mucho la Fórmula 1, pero realmente es otra historia. Déjame decir 2 cositas chiquititas. Por favor. En estos días he hablado mucho de Reutemann y bueno, me ha venido bien para rendirle un pequeño homenaje al cariño, al afecto que uno evidentemente le ha tomado a Carlos Reutemann, ¿no? Realmente lo que uno se ha vinculado con él, bueno, poder expresar, poder contar cosas como contamos hoy, bueno, es un pequeño homenaje que uno le puede hacer a un enorme piloto y a un gran tipo, ¿no? que realmente ha sido el Lole. Un gran profesional, además, de esos que hacen falta ahora, que escasean ahora. Y un saludo muy cordial a toda la gente de Sunchales, que la recuerdo siempre,
porque he estado muchas veces haciendo automovilismo, asistiendo también a las exposiciones, tema del campo y compañía, ¿no? Pero justamente mi reconocimiento a esa población, porque ahí siempre le he pasado muy, pero muy bien. Enzo, buena vida, que sigas prendido a los medios de comunicación como aprendimos a verte desde muy chicos y siendo un referente muy importante y también dándole suerte a la gente con la bolilla ganadora. Gracias. Ahora no me dejan hacer los sorteos por viejo, ¿viste? Como ya pasé los 80 años, ¿viste? Ya no te dejan ni entrar ni al canal, ni a la radio, ni a un montón de lugares, ¿viste? Así que hacemos televisión y hacemos radio desde casa, así como estamos haciendo ahora con... Agradecimiento enorme a esta profesional que te acompaña, que es tu hija Cecilia, que nos ha coordinado todo para que salga en perfectas condiciones el Zoom contigo para este pequeño homenaje a Carlos Alberto Reutemann. Gracias y hasta cualquier momento, Enzo. Un abrazo muy grande, muchas gracias. Chao.